En este vídeo, que viene a ser la segunda parte de estos vídeos que estoy haciendo sobre composición corporal, la primera parte seguramente la tengáis en la descripción del vídeo o al final en los vídeos recomendados por si lo queréis ver, pero no es indispensable que lo veáis porque en este vídeo me voy a centrar más en aspectos como los porcentajes de grasa recomendados, calcular la masa magra y el índice de masa libre de grasa para tenerlo en cuenta a la hora de progresar en cuanto a las ganancias de masa muscular, sobre todo enfocado en deportistas naturales. Así que ya contado eso, sigamos con el vídeo. Y esta información que os voy a decir puede seros de muchísima ayuda a la hora de plantear diferentes objetivos, a la hora de, por ejemplo, ganar músculo, perder grasa, también qué referentes objetivos podéis alcanzar de manera natural a la hora de ganar masa muscular, a la hora de plantear qué porcentajes de grasa son buenos, aceptables y cuáles son malos, algunos aspectos referentes al rendimiento. Luego, otros detalles con esto de la composición corporal, viene a ser que seáis conscientes que muchas veces tener la mejor composición corporal puede que no sea lo mejor para la salud e incluso para el rendimiento deportivo, dependerá de la disciplina en la que estéis. Según he visto, porcentajes de grasa adecuados son los que os pongo en la tabla que tenéis en pantalla, que son más o menos, mirando diferentes tablas de recomendaciones de porcentajes de grasa, son los que más o menos se solían recomendar. Entonces, como veis, en hombres tener menos de un 13% puede estar muy bien, hasta los 20 es un porcentaje de grasa normal, hasta 25 puede ser normal pero está un poco alto, y a partir de 25% de grasa es cuando podemos empezar a hablar de obesidad. Y en el caso de las mujeres, menos de un 19% puede estar muy bien, lo normal es estar por debajo de 28-30, hasta 30-32 ya sería elevado, que es normal pero está un poco alto, y más de ese 30-32 es cuando empezamos con las diferentes escalas de obesidad. Entonces, matizando estas tablas que os acabo de comentar, ¿por qué, por ejemplo, en la parte de bueno no he querido poner, por ejemplo, en hombres menos de un 10% como algo super fitness atlético, o en mujeres menos de un 16% como porcentajes de grasa corporal objetivo? Porque a no todo el mundo le pueden ir bien, especialmente en mujeres. Las mujeres, si por ejemplo tienen muy poca grasa corporal, que suele ser sobre todo cuando bajan del 16%, pueden llegar a tener problemas muy graves a nivel hormonal, pudiendo incluso llegar a tener amenorrea, o sea, reglas irregulares, o incluso pueden llegar a perder la regla. Y en chicos, cuando por ejemplo ya bajas por debajo del 10%, dependiendo de la genética que tengas, porque hay genéticas que lo pueden aguantar mejor, pero otras que no lo pueden aguantar, por eso he puesto ese menos de 13, puedes verte más magro, pero puede que vaya en contra del rendimiento deportivo que vayas a tener, similar a lo que os digo de si una mujer baja de ese 16%, porque el cuerpo entra como un estado de supervivencia extrema, incluso puede ser catabólico. Entonces, con que tengáis menos de 13 en chicos y menos de 19, puede ser un muy buen objetivo para irse bien, y a partir de ahí pues ya dependerá de qué rendimiento vayáis teniendo. Por ejemplo, es normal que en personas competidoras de artes marciales estén por debajo del 10%, en un 9% y cosas así, rinden bien, pero claro, ahí tenéis que evaluar vuestro rendimiento y que os va mejor. Y en cuanto a obesidad, con estas cifras yo creo que os podéis llegar a confundir con las cifras del índice de masa corporal, y el índice de masa corporal no os lo recomiendo para nada porque es tremendamente impreciso, y cualquier persona que haga musculación le va a dar incluso que tiene obesidad, porque si no recuerdo mal, si os medís el índice de masa corporal que solo tiene en cuenta parámetros de altura y peso, os va a dar que, por ejemplo, a partir de 25 es sobrepeso, obesidad tipo 1 sería entre 30 y 35, obesidad tipo 2 de 35 a 40, y más de 40 creo que era obesidad tipo 3 o incluso tipo 4, pero como son parámetros que para personas deportistas, que en teoría es los que estáis en este canal, no os van a dar buenos resultados, porque con nada que peses un poco más de lo que mides va a poner que eres una persona obesa, entonces no sirve. Tenéis que medir la composición corporal según los porcentajes de grasa para tener buenos resultados, eso tenedlo en cuenta. Aquí, profundizando en lo que os he comentado de uno conocer qué porcentaje de grasa es el óptimo a la hora de tener un mejor rendimiento deportivo, ahí es donde os tenéis que conocer a vosotros mismos. Yo, por ejemplo, siento que estando entre un 16 y un 18% de grasa, que vendría a ser un porcentaje de grasa normal, rindo mejor en ejercicios de fuerza, sobre todo lo que es en ejercicios de empuje, press de banca y press militar. Pero si por ejemplo bajaste alrededor de un 12%, vas a ser mejor en disciplinas de carrera. Por no decir que personas que seáis de disciplinas de carrera, creo que es interesante que tengáis una composición corporal muy magra, porque también os va a reducir el riesgo de lesión, porque como pesáis menos, el impacto con el suelo también es menor, entonces luego tenéis menos sobrecargas en las piernas y todo eso. Entonces yo, por ejemplo, si ahora estoy en 90 kilos y hubiese que hacer una prueba de 1000-2000 metros, aunque pudiese correr la prueba de 1000-2000 metros con 90 kilos, lo más probable es que vaya a ponerme en alrededor de 80 para, por un lado, optimizar ese rendimiento al pesar menos y ser más fácil desplazarme y evitar lesiones por tener menos impacto. Y por otro lado también, esto lo estudié cuando estaba en la universidad, que es el Fat Bad Fit, que el Fat Bad Fit viene a ser personas que pueden estar incluso obesas, pero que están en forma, que vienen a ser, por ejemplo, personas que pueden tener esos porcentajes de grasa muy elevados, pero son personas que tienen un pleno rendimiento y que no muestran los aspectos negativos de tener obesidad. Entonces, con esto que os quiero decir, y os invito a que si sois personas con un porcentaje de grasa muy elevado, lo miréis, lo del Fat Bad Fit, porque os puede ser de mucho interés, que independientemente del porcentaje de grasa que tengas, si llevas un estilo de vida deportista y saludable, aunque tu composición corporal no sea muy buena, puedes estar por un lado en plena forma y puedes estar por otro lado perfectamente saludable. Solo que en este caso, como ya os he comentado, tener más
más masa corporal, sobre todo si no es más masa magra, depende de la actividad que tengáis, puede ser desventajoso, como con lo que os he dicho de los impactos, y también forzando quizás más las articulaciones porque tienes que soportar mucho más peso y todo ese tipo de cosas, pero eso depende ya de la disciplina deportiva a la que os queráis dedicar y si os sentís bien, y si por ejemplo vais al médico, os hacéis analíticas y está todo perfecto y cosas así, no debería haber ningún problema aunque tengáis niveles de obesidad. Aunque aquí sí que os tengo que decir que si por ejemplo, si tienes mucha grasa, hay un tipo de grasa que sí hay que tener muy a raya, que viene a ser la grasa visceral, o sea, lo típico de que la persona sea muy panzona. ¿Por qué? Porque la grasa visceral está relacionada con la resistencia a la insulina. Entonces, si se tiene esa resistencia a la insulina, a medio y largo plazo podría llegarse a atrofiar el páncreas y podría llegar a producir diabetes tipo 2. Entonces, si queréis ser fat but fit, si no queréis definiros y queréis estar con porcentajes altos de grasa, ir al médico y que os controle esto, lo de la grasa visceral, y ver si el páncreas está funcionando bien, si no se está forzando y no tenéis prediabetes, porque son cosas serias. Movidas raras, ¿vale? Investigarlo. Aquí vamos a empezar a calcular la masa libre de grasa. En la fórmula se calcula sacando primero la masa grasa, que es el peso por el porcentaje de grasa, que el porcentaje de grasa, por ejemplo, si es un 10% y pesáis 100 kilos, entonces cogéis el 100, lo multiplicáis por 0,10 y ahí tenéis el 10%. Y luego, ese resultado que os va a dar, que son 10 kilos, lo restáis del peso total y os va a dar el peso magro. Este peso magro, este peso libre de grasa, también os puede ayudar, aunque no calculéis el índice de masa libre de grasa, si estáis avanzando correctamente en vuestro entrenamiento. Sobre todo esto lo veo interesante a la hora de definir. Por decir, si haces una definición y la empiezas, imagínate, con 70 kilos magros, si luego al volver a calcular la masa libre de grasa te pones 65, o sea que has bajado 5 kilos de masa muscular y has bajado 7 kilos, pues eso significa que has perdido un montón de músculo y que lo has hecho fatal. Así que es un parámetro que puede ser bastante interesante. Ahora pasando a lo que es el índice de masa libre de grasa, esto es muy interesante a la hora de controlar vuestras verdaderas progresiones, sobre todo si queréis optimizar y potenciar todo vuestro potencial genético. Yo ahora mismo lo voy a enfocar principalmente para deportistas naturales, pero perfectamente también deportistas que no lo son, pues también les podría llegar a servir, solo que las referencias van a tender a ser más altas. Y aquí en el índice de masa libre de grasa, la fórmula para calcularlo tendría que ser la masa libre de grasa dividido entre la altura al cuadrado, y a este resultado le sumamos 6,1 por 1,8 menos la altura. Os pondré el ejemplo en pantalla para que lo tengáis más claro. Y este índice de masa libre de grasa os va a dar un número, y ese número puede ser utilizado como una referencia a la hora de evaluar si estáis mejorando vuestra cantidad de masa muscular o no. Y también aquí es donde para deportistas naturales puede ser una buena referencia a la hora de plantearse diferentes objetivos, porque hay diferentes referencias que pueden ser de ayuda, que no significa que una persona sea natural o no, sino que son buenas referencias para que deportistas naturales se puedan inspirar y motivar a conseguir. Entonces, ahí con la fórmula y con el ejemplo os animo a que calculéis vuestro índice de masa libre de grasa. Y el primer objetivo, y que es un objetivo que puede ser alcanzable para casi todo el mundo, es llegar al 22. Y aquí tenéis que tener en cuenta que estos objetivos se ha centrado en hombres, pero luego, experimentando, he hecho unos cálculos con mujeres para ver si esta fórmula en mujeres también podría servir con alguna referencia. Luego a las chicas ya os muestro las conclusiones, no os impacientéis, que llegó unos resultados interesantes. Entonces ahí, si por ejemplo estáis por debajo de ese 22, pues seguramente tengáis mucho potencial de llegar a subir algo más de masa muscular. El otro parámetro que se suele ver como una cantidad de masa muscular muy buena viene a ser el 23-24, aunque en teoría puede llegar a ser inalcanzable para muchas personas. Luego, la primera frontera, el primero de los límites que se puede llegar de manera natural podría ser el 25, y luego a partir de 28 es cuando ya en teoría muy difícilmente se puede llegar a alcanzar de manera natural. Este índice de masa libre de grasa hace más de un año fue bastante polémico en la comunidad fitness, porque estos numeritos se estaban utilizando para detectar a personas que eran naturales o no eran naturales, pero yo ahora mismo os lo estoy enseñando no como un detector de naturales, sino como una referencia más o menos objetiva que os puede ayudar a controlar vuestras progresiones y a motivaros a seguir un poquito más. Y ahora con los ejemplos vais a ver más claro lo que os voy a comentar, porque también os he calculado mi caso, para que veáis que hay muchos más matices y que estos parámetros, a la hora de individualizarlo y vosotros analizar cómo responde vuestro cuerpo, las referencias pueden variar mucho. Os he calculado dos ejemplos. El primer ejemplo de un hombre de 100 kilos que mide un 80 y un 15% de grasa. El segundo ejemplo de un hombre de 75 kilos, 1,75 y 10% de grasa. El tercero me he calculado yo con 90 kilos, me he puesto 1,74 y un 18% de grasa, aunque yo a veces doy más estatura y a veces menos. Lo mínimo que he llegado a medir cuando me medía era unos 73,8 y lo máximo unos 75,5. A la hora de hacer estos cálculos tiro la baja y me pongo en 1,74, por lo que igual el resultado me da un poquito más alto, eso tenerlo en cuenta también. Y luego a la hora de cruzar los datos para ver si este índice se puede utilizar en chicas, he intentado detectar más o menos cuál puede ser un margen máximo para mujeres. He cogido por ejemplo los datos que ponían de dos campeonas de halterofilia y la campeona de
de CrossFit de Kuo, que es la campeona de halterofilia, de 59 kilos, midiendo 1,55. También el de Lidia Valentín, con 74 kilos y 1,69. A ambas he estimado que al ser deportistas de élite tenían un 15% de grasa corporal, pero perfectamente puede ser inferior, y el índice de masa libre de grasa que ellas tienen puede ser bastante más superior, pero como os digo, estaba buscando márgenes máximos para chicas, para más o menos llegar a algunas conclusiones. Y la otra que calculé fue Tia Claire Tommey, que creo que fue la campeona de CrossFit del 2019, 2018, 2017, y creo que quedó segunda en el 2016 y en el 2015. Entonces es una crack. Campeonísima, pesando 58 kilos y 1,63. Y aquí estimé que tenía un 10% de grasa corporal, porque está rajadísima. Aunque posiblemente incluso tenga menos porcentaje de grasa, pero son estimaciones para que las chicas tengáis referencias. Y aquí, como he usado la fórmula de los chicos, pues los chicos, si tenéis esa estatura o si pesáis eso, pues quizás los cálculos que he hecho con las chicas os pueda llegar más o menos a servir. Entonces, ¿qué resultados he tenido? Resultados muy interesantes. El ejemplo 1 de 100 kilos, 1,80 y 15% de grasa, me pone que el índice de masa libre de grasa es de 26,23, por lo que personas que miden 1,80, pues más o menos aquí, ¿qué referencia podríamos tener? Un 90 kilos a un 15%, yo creo que es bastante alcanzable para vosotros. Luego, por otro lado, en el ejemplo 2, que es el del chico de 1,75, 75 kilos, un 10%, que he elegido esto porque viene a ser una estatura estándar y lo que se dice de llegar a altura-peso con un porcentaje de grasa bueno, que es un 10%, o sea, esta persona puede estar definida, puede tener un cuerpo bastante estético, nos da que tendría un índice de masa libre de grasa de 22,35, por lo que, como veis, un primer objetivo para estar definido puede ser tener la estatura-peso, o sea, si mides, por ejemplo, 1,80, 80 kilos al 10%, si mides 1,60, 60 kilos al 10%, si mides 1,90, 90 kilos al 10%, y os podéis quedar bien con un índice de masa libre de grasa bastante bueno, y a nivel estético seguro que os veríais genial. En mi caso, con 90 kilos, 1,74 y un 18%, pone que tengo un índice de masa libre de grasa de 24,73. Yo aquí estaría muy cerca de lo que vendría a ser el primer posible límite natural, que sería de 25, pero luego os tengo que matizar mucho. No os desesperéis, que luego aquí hay mucha información que os quiero decir, porque yo soy deportista natural y yo de hecho no tomo ni siquiera suplementos, pero hay bastantes cosas que matizar. Y luego de las chicas, de Kuo con 59 kilos, 1,55 y como mucho alrededor de 15% de grasa, 22,41. Lidia con 74 kilos, 1,69 y como mucho 15% de grasa, 22,67. Y Tia Claire Tommey con 58 kilos, 1,63 y 10% de grasa como mucho, 20,64. Entonces aquí las referencias para las chicas, yo creo que podría ser que estando con un buen porcentaje de grasa, lo que es por encima de 16 y quizás por debajo de 25-20, se podría conseguir un 20, un 22 de manera natural, y definidas, o sea, ya por debajo del 16% de grasa o ya rajadísimas como esta superatleta de CrossFit, buscar un 18, un 20. Puede ser una referencia interesante para vosotras. O quizás otra referencia aquí que se puede sacar es que a nivel estético las chicas podéis desarrollar con un buen porcentaje de grasa lo que es alrededor de 5 kilos por debajo de altura. Imaginaos que medís como Tia Claire Tommey con 1,63 y peséis 58 kilos, pero en vez de un 10 a un 16, un 20, que os veríais muy bien. Puede ser un muy buen objetivo, y si estáis muy fuertes, pues más o menos estar en altura peso a lo mejor a un 20 o un 25%, que todavía no es un porcentaje de grasa muy elevado y puede ser interesante. Ahora vamos con los matices que os quiero comunicar referentes a esto del índice de masa libre de grasa, porque como veis, ahí me ha puesto muy al borde de lo que en teoría puede conseguir un natural, porque estoy en 24,73 y lo que os digo es que yo llevo por encima de 24 fácilmente 3-4 años. O sea, yo recuerdo cuando me calculé esto hace como 4 años, estaba más o menos por ahí, lo que es 24,4. Yo creo que el mejor estado de forma en el que he estado puede que sea más o menos ahora, o cuando llegué a estar en como en 88 y medio, ese 90 a un 16. O sea, yo ya estoy más o menos estable, pero aquí lo que os quiero matizar es que no es lo mismo el índice de masa libre de grasa cuando tienes un porcentaje de grasa alto que cuando tienes un porcentaje de grasa bajo. Entonces, lo primero que os quiero decir es que estos márgenes naturales de, por ejemplo, el 25, el 22 y todo esto, es sobre todo si estáis muy rajados. O sea, si por ejemplo estáis por debajo del 12% de grasa, porque yo estimo, siendo natural y sin tomar suplementación, que ahora mismo, aunque esté en un 24,73, con un porcentaje de grasa, manteniendo por ejemplo este 18% de grasa o incluso subiéndolo a un 20 o incluso un 22 o así, puedo perfectamente subir ese 24 a, yo creo que puedo llegar a 28 sin muchos problemas, porque yo no entreno hipertrofia, yo solo entreno fuerza y entreno por ejemplo de 1 a 3 repeticiones. Y por ejemplo en brazos todavía veo que puedo meter más músculo, en antebrazos puedo meter más músculo, en gemelo le puedo meter más músculo, en las piernas, teniendo en cuenta que mi sentadilla frontal está en 120 y mi sentadilla de atrás también está en 120, pues ahí hay un potencial de mejora increíble. Entonces yo
siendo natural, creo que perfectamente puedo superar este margen de 25 sin muchos problemas, en nada que me ponga a hacer 1 o 2 años de hipertrofia, porque sé que lo puedo conseguir. Y esta cosa que os estoy diciendo es que independientemente de lo que diga la gente con los márgenes, vosotros tenéis que ver según cómo progresa vuestro cuerpo y qué progresión podéis llevar. Y si por ejemplo estás en un 25 o incluso un 26 siendo natural y ves por ejemplo que a la sentadilla le pueden entrar más kilos, que si al peso muerto le puedes meter 50 kilos más con que te pongas un poco serio, o que al press militar le puedes añadir 10 kilos, pues ostras, que independientemente de lo que diga la gente puedes subir más. Pero como os digo, este índice de masa libre de grasa, sobre todo esos márgenes de 22, 25, 28 como naturales, es cuando estás muy magro. Y aquí por eso os he hecho otro ejemplo de mi caso. Si por ejemplo me pusiese un 10%, ¿qué es lo que pasaría? Calculando mi masa libre de grasa, que vendría a ser 73,8 kilos, el cálculo fácil sería decir que para estar en un 10% de grasa simplemente multiplico ese 73,8 por 1,1, que vendría a ser un 10% más, ese 10% de grasa, y me da que yo estaría a un 10% con 81,18 kilos. Y en este 81,18 kilos, un 10% mantendría ese índice de masa libre de grasa igual de 24,73. Pero ¿cuál es la realidad? Que si yo me pongo a bajar un 10%, seguramente no lo consiga con ese 81,18, sino que seguramente tenga que bajar mucho más, porque al bajar voy a perder masa muscular. Entonces, ahí he hecho una estimación que incluso puede que llegue a ser optimista, que en vez de 81 para conseguir ese 10%, seguramente tenga que bajar a 78. Y como veis, si bajo un 78 para ponerme un 10%, no tendría 24,73 de índice de masa libre de grasa, tendría 23,53. Y muy probablemente, si hago la definición muy mal hecha, incluso no consiga ese 10% en 78 kilos, sino que como vaya muy mal la cosa, lo puedo conseguir quizás en 75, 76 kilos. Entonces, como veis, dependiendo de la grasa que tengáis, el potencial del índice de masa libre de grasa va a variar una barbaridad. Porque igualmente, si por ejemplo no ponemos en el caso de que llego al 10% con 78 kilos y bajo a un 23,53, e imaginaros que quiero competir en culturismo, y para ser competitivo en culturismo, en donde hay que estar mucho más rajado, tengo que bajar de ese 10% de grasa corporal, imaginaos, porque busco un 9, un 8%. ¿Qué es lo que pasaría? Al buscar estar por debajo de ese 10%, cuando el cuerpo ya entra en un estado más catabólico, más crítico, pues seguramente no llegue. Imaginaos que con el cálculo llegase en 76 kilos o 75 kilos, manteniéndose 23,53. No, seguramente aquí, para llegar a estar por debajo de ese 9, 8, 7, 6%, tenga que incluso bajar hasta los 70 kilos y no sería 23,53. Ahí seguramente, como hay ese catabolismo, no baja incluso lo que es a un 20, 21, como muchísimo 22. ¿Estáis entendiendo el mensaje que os quiero comunicar con esto del índice de masa libre de grasa a la hora de tener esos diferentes parámetros? Quizás también otra reflexión que puede salir de aquí es que estáis viendo que realmente los cuerpos con porcentajes de grasa extremadamente bajos puede que no sean cuerpos muy funcionales para el rendimiento deportivo, aunque como os he dicho antes, depende mucho de cómo responda vuestro cuerpo a esos porcentajes de grasa. Yo sé que si bajo por ejemplo por debajo del 12%, mi rendimiento en fuerza va a bajar una barbaridad. Yo lo máximo que he llegado a estar definido, aunque no me vi el porcentaje de grasa, pero seguramente estuviese por debajo del 10%, esto fue hace como 6-7 años, que llegué a bajar hasta como muchísimo 73,8 o fueron 74,2 kilos. No pude bajar ni un gramo más. Y yo, por ejemplo, cuando me pongo a definir, lo primero donde lo noto es, por ejemplo, pierdo los trapecios, pierdo los hombros, y por eso también se me van las marcas en press militar, incluso en press de banca, porque todo esto se me va, al parecer porque los receptores hormonales en estas zonas en hombres son más sensibles. Entonces al estar en un déficit calórico y a lo mejor tener menos hormonas, como que ¡pac!, desaparece. Por lo que hay, como veis, hay muchas maneras de utilizar estas diferentes herramientas que os pueden ser de mucho interés, que os pueda servir de referencia y de inspiración. Esto vendría a ser todo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y que las herramientas que os he dado os sirvan para plantear objetivos razonables y sobre todo para controlar vuestros progresos con el entrenamiento. Seguramente en la descripción os deje una lista de reproducción con todos los vídeos que están relacionados con temas similares a los que he hablado en este vídeo, por si os es interés. Un saludo, hasta otra.